Hola, ¿cómo están? Aquí Ariel, otro capítulo hoy de Reinventados con un amigo, colega, muy entusiasmado, Nico, de que Nico Cohen con nosotros. Placer de que estés acá hoy. Un placer para mí estar acá, Ari, ya sabes. Y lindo empezar la semana con esto. Buenísimo. La verdad que me gustaría, siempre arranco como uno presentarse tal vez de manera no tradicional, pero ya que todos estos podcasts tienen que ver con temas de reinvención personal, ¿no? Si tuvieras que definirte cuando te dicen, che, ¿qué sos? ¿Qué fuiste? ¿A qué te dedicas en esto del plano laboral? ¿No? ¿Cómo lo sintetizas con todos estos puntos que recorriste en tu vida a la luz de dónde estás parado hoy también, ¿no? Gran pregunta, y es algo en lo que vengo trabajando en el último tiempo. Creo que hoy por hoy me presento como facilitador de experiencias, de aprendizaje y facilitación a través de experiencias de conexión. ¿Ves que cuando dice a qué te dedicas o qué sos, casi que le ponemos identidad a una profesión oficio, ¿no? Pero si tenés que resumir un poco qué estuviste siendo o qué estudiaste o de qué laburaste en vez de qué sos, porque creo que el ser es una cosa mucho más profunda que quedarnos en un oficio, una profesión, lo que fuera, ¿no? Pero si tenés que un poco discriminar de qué palo venís a lo que sos hoy, que bien recién sintetizaste, ¿qué dirías? ¿De dónde venís? ¿Cuáles son tus fuentes de ADN? Y bueno, mis fuentes de ADN vengo del palo de las artes escénicas, de la producción teatral, cinematográfica, con un pasado también de estudios universitarios de medicina, y lo incluyo porque tiene que ver con una intención de conocer y entender al ser humano desde algún lugar. Tanto el teatro, que tiene que ver con entender la conducta, la expresión, los sentimientos, el estar presente, y la medicina creo que fue un intento mío de buscar una profesión, un quehacer que tenga que ver mucho con lo humano, y que en esa época me interesaba mucho también lo biológico y lo científico. Qué interesante, ahora vamos a ver eso cómo se integra, porque casi que no comentarlo sería, dijiste, bueno, te lo cuento porque lo incluyo, porque digo, es como negar que tengo quizás, no sé, un pedacito de sangre polaca en mi ADN y decir, no, como lo polaco no me gusta, no lo integro. Y en realidad digo, qué tontera, porque aunque no lo pronuncies, ya está incluido, ¿no? Y qué bajón, o qué lenta sería la vida para uno si no fluye en el sentido de no aceptar una parte de su herencia biológica, ¿no? En este caso, che, vengo también de ese palo junto con el otro, ¿no? Sí, porque aunque vos no lo veas o no lo ubiques, está ahí. Entonces va a estar pulsando igual, aunque vos no le pongas Totalmente. foco. Tuve el privilegio de que me elijas como mentor en unos meses de laburo bastante intenso y me gustaría que recordemos, porque con vos por hablar del lenguaje que utilizamos en este trabajo conjunto, que fue esto de la línea vital, ¿no? Si tuvieras que sintetizar, tomando esas 3, 5, 7 cosas relevantes que te sucedieron en la vida desde que naciste, que puede ser laboral o no, y que te hacen estar donde estás hoy, ¿no? ¿Qué elegís? ¿Qué te viene? Y quizá en el recuerdo es ahora estando en vivo conversando, y no el que completaste hace un año y medio atrás cuando por primera vez te contactaste con la página en blanco pero no, si son esos hechos y qué hilo conductor le encontrás, vos sabés y ahí te dejo responder. Hay un video súper visto de creo que es en Stanford, que lo citan Steve Jobs para cerrar una Mm. maestría en negocios, el de uniendo puntos, ¿no? Donde Steve Jobs ya con sus meses de vida, enfermedad terminal, cáncer, reconecta para atrás hasta aquello que no le gustaba o aquello que no hacía bien, y mirando con el espejo retrovisor de la vida a todo le encontró sentido, con lo cual te pongo en esa vara la pregunta, digamos, ¿no? Si hoy mirás para atrás, porque ya el que nos escuche dice, pero como que estudió medicina, pero ¿qué tiene que ver con lo actoral, productor? Y que hoy con el diario del lunes vamos a ver que todo tuvo que ver con todo, y tiene una coherencia quizá tremenda de lo que vivís hoy, ¿no? Pero línea Sí, vital, che, ¿qué pasó ahí? bueno, primer hito para mí, colegio secundario. Yo fui al Liceo Franco Argentino y dábamos el bachillerato francés, que era bastante exigente, y vos podías elegir materias, como se dice, optativas para sumar puntaje, y una de las que yo había elegido fue inglés, porque más o menos sabía hablar inglés, y el profesor me hizo leer un texto en inglés, ¿no? Y cuando terminó,
la, la lectura y el examen me puso muy bueno, sí, sumaste puntos y me dice en inglés, "Have you ever thought about being an actor?" ¿Alguna vez pensaste ser actor? Me quedó. Yo la verdad que en ese momento el teatro, yo había hecho teatro en la primaria con un profe muy divino, con mi grupo de primaria y la verdad que me había impactado y había quedado, pero bueno. Y también había hecho teatro en la chacra de mis abuelos, con todos mis primos, y los días así como de aburrimiento, de calor, la hora de la siesta, los grandes durmiendo la siesta, los primos nos juntábamos, hacíamos teatro y yo disfrutaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero ahí me empecé a acordar de ese momento y después leía la biografía de Chekhov y veía que él hacía lo mismo cuando era chico. Pasó eso, me voy con mis 4 amigos que terminamos de rendir el bachillerato, nos vamos a la costa, a Uruguay. Mis padres tenían un departamento ahí en Punta del Este y nosotros surfeamos. Y salgo de surfear, no había nadie en la playa. Y sentado en una roca había un tipo, me acerco. ¿Quién es este tipo? Y era el profe que me tomó el examen de inglés en el bachillerato francés. Estaba ahí. No. Y me le acerco y me saluda y me dice, ¡ah, the actor! Y fue como un hito medio, esos medio álmico. El tipo había venido de Francia a tomar examen. Sí, sí, sí. Y fue como, me quedó picando y el año siguiente empecé el ciclo básico del CBC de la Necesito Facu. ahí, más allá que nos narres otros puntos de inflexión de tu línea vital, quiero hacer doble clic más allá que te parecía raro, profe en ese colegio secundario te dijo respecto a tus, estaba respirando, él estaba apreciando vos talento actoral, vos ya previamente, ¿era por movimientos internos, impulsos internos tuyos que ya jugabas al actor? ¿O algún espejo en familia o ser querido que rodeaba? ¿Cuánto de impuesto de espejo en otros? ¿O del propio Nico, impulso interior? Porque ya habías practicado a jugar a ser actor varias veces antes de que este profe ya te dijera medio en joven en serio, che, ¿no pensaste? Porque ya que estás terminando el cole, Mira, ¿cómo es eso de la vocación esa que muchos dicen que hay que registrarla, que es de 0 a 14 años? Ahí está mucho que late, que a veces ignoramos, negamos, no queremos escuchar, por un montón de razones que las podemos abrir en otro momento. mira, hay como un impulso interior y una sensación que recuerdo de chiquito de estar en escena o poniéndome disfraces o preparando o pensando eh, y de sentirme muy, una situación, una tibieza, una calma, un bienestar, un al abrigo de lo social también. Yo de chico atravesé muchas mudanzas de país de mis viejos, Montevideo, Perú, 2 ciudades en Brasil, Buenos Aires, siempre teniéndome que adaptar, llegando a Buenos Aires hablando portugués, siendo judío, no entendía bien qué era ser judío, ser argentino, ser uruguayo, siempre como había algo ahí y en ese espacio del escenario era como un espacio de calma, de juego, de bienestar, por fuera de ciertas tormentas quizás de lo social. No te digo que sufrí bullying, pero esto de ir teniendo que adaptarse a, ¿no? Y en esta tarea de irse adaptando para poder pertenecer a los diferentes grupos o estratos sociales a los que te tenés que ir adaptando, hay algo de quizás que uno lo ve más de grande, de ir dejando la esencia más abajo para poder, para hacer lo que los otros esperan que uno sea o algo así, y en el escenario un espacio de libertad y de esencia. Y que después, pero esto me doy cuenta más tarde, en términos de linaje, siempre yo tuvo mucha fuerza el linaje. Yo soy Cohen, por padre y por madre. Ujú. Siempre tuvo mucha presencia la familia de mi padre, Cohen con K. Mi abuelo era como don Rafael Cohen, el gran industrial, exitoso, eh, hotshot de la sociedad montevideana. Y el otro abuelo era Daniel Cohen, joyero, contrabandista de oro, eh, un tipo con un corazón totalmente abierto, que se bailarín de tango, salía
en el carnaval, en la troupe ateniense, que era como la murga del barrio, vestido de mujer. Y yo me doy cuenta en un momento ya de grande que yo siempre estaba mirando a Rafael Cohen como un modelo de éxito, del éxito, y en un momento, a raíz de una médica cuántica que yo tuve cuando vivía en España, en Barcelona, me ayudó a mirar al otro lado del linaje, a Daniel, que igual tuvo todo en la vida, superabundancia, y que era más, entre comillas, libre, bohemio, loco, y al cual después le llegó la lotería también, ¿no? Y entonces, en esto de si viene de afuera de algún lado, creo que quizás de ese lugar muy amoroso de mi abuelo. Y ahora que estoy recordando algo que no recordaba. Yo vivía en Brasil, tendría 4 años. Mi abuelo, Daniel, picaflor. Mi abuela lo encuentra en una picafloreada de esas. Se separan, gran quilombo familiar. Mi abuelo se viene a Brasil a vivir con nosotros, mi abuela lo echó de la casa. Y mi papá trabajaba, mi mamá trabajaba, y yo, ahora que recuerdo, creo que estuve como 6 meses muy a cargo de mi abuelo Daniel en Brasil. Y entonces desarrollamos un vínculo enorme. Interesante. Y él también es dragón en el horóscopo chino, al igual que yo, ¿no? Y ahí digo, hay algo de ese disfrute por el juego, por el disfraz, el jolgorio, el carnaval. Sí, sí. Un comentario y 2 preguntas. Primero, que hay cosas que estoy escuchando en detalle por primera vez hoy en una entrevista en vivo y no te las conocía antes, ya tuvimos un montón de horas de aeropuerto y de viaje juntos por laburo. Pero qué rico este ejercicio con la línea vital, porque estás contando un par de cosas nada más, con lo cual ahora comprendo y destaco de vos esa capacidad a veces de reconvertir un guión en 2 minutos, cuando tenemos con un grupo de gente que laburamos en empresas y decís, che, guionamos un diseño A y hay que terminar haciendo B, y con qué velocidad y con disfrute reaccionar rápido y efectivamente, cosa que a veces a mí me lleva otro tiempo. Entendiendo tu vida de qué nación soy, si judío, uruguayo, argentino, las vivencias, mudarte de país muchas veces a temprana edad, eso a veces parece una cosa, ¿no? Una persona ahí como que parece que no va cultivando amigos porque se mueve cada rato. Mira la cantidad de cosas que te trajo de grande también en términos de resiliencia y de moverte ahí, ¿no? Lo que parece a veces una sombra para algunos en su línea vital, como sumo mañana quizá como una virtud que te destaca en esto de agilidad, de cambiar rápido, corregir sobre la marcha. Me parece que igual es una competencia que tenés, más allá de lo que te hayas dedicado, ¿no? No, y la pregunta incómoda que tengo, pero ya que hablas con tus abuelos, quizá la pregunta no es incómoda y lo estás escrachando acá en público, aparte de tu familia. ¿Qué integraste? Sintetizame, ¿qué integraste de uno y de otro? Porque son 2 modelos a veces muy contrapuestos, ¿no? El perfil el prolijo, exitoso, empresario, y este otro más el abuelo, hipón, amoroso, abierto al mundo. Hermoso. Y quiero que Nico hoy con el diario del lunes, cortito, ¿qué integré de uno y qué integré del otro abuelo? Tomo la pregunta y creo que hay una integración ya en cada parte del árbol, porque la mujer de Rafael Cohen es Linda Cohen, mi abuela, que es artista plástica, pintora, y la mujer de Daniel Cohen es Greta Cohen, que es la empresaria, la que fundó una boutique, la boutique Lolita, y que está más en el comercio, y que, bueno, aprovechó esa lotería que ganó Daniel para desarrollar una empresa que hoy es una empresa grande allá en Uruguay, con como se dice, franquicias alrededor del mundo. Creo que había un artista y un comerciante en cada lado, un varón, una mujer, un varón, un varón, una mujer, y hay algo hay una integración de poder abrazar a las 2 cosas. Porque ahora digo, cuando contemos porque un poco... mi abuelo Daniel, con esa herencia, bueno, que yo tomo que si él se gana la lotería, un poco yo me gané la lotería, ¿no? Creo que hizo inversiones muy inteligentes y terminó viviendo mucho mejor que el otro, porque había generado activos que le daban plata en su vejez. Uh-huh. En cambio el otro, que siempre fue rico, 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 solo juntó plata, pero cuando dejó de ganar plata se la empezó a gastar. Uh-huh. Interesante. Entonces hay algo de
de poder integrar que el artista puede tener abundancia desde lo económico también, y el comerciante o el empresario puede tener una mirada sensible, Excelente. ¿no? Excelente el ejemplo de romper mitos o creencias de que a veces ya el empresario, ¿no? Y esto de qué es el éxito primero y después qué éxito hago sustentable de por vida, ¿no? Porque quizá alguno con menos recursos económicos y mayor educación financiera vive una vejez tranquila y el otro con grandes recursos económicos, no una buena educación financiera, termina de jubilado pobre, ¿no? Aparte, acostumbrado a vivir con mucho gasto fijo. Ni hablar. Si vamos a la segunda herramienta que trabajamos con vos también, que era la rueda de la vida, eh, respecto a que uno ahí categoriza un poco cómo anda por casa, ¿no? En lo que es un poco casi como cuando uno va a un auto y le pone un servicio una vez por año, una moto, una bicicleta, donde en términos de cómo estoy a nivel de salud, la profesión, el tiempo libre, los amigos, la familia, el trabajo, el dinero, de esa herramienta, cuando la trabajamos también, ¿qué recordás hoy? ¿Qué te llevaste como punto de inflexión de ese presente, sabiendo que uno, ¿no? Este cuerpito en vida es el que tenemos para navegar la vida, digo, y de ahí también, ¿de qué te fue de utilidad para ya después entrar en lo que es el Ikigai, que es otro capítulo aparte, ¿no? Pero digo, respecto a la rueda de la vida, a vez en cuando parar la pelota para ver, che, estoy en equilibrio, dónde sí, dónde no, dónde tironeado, Mm. etcétera, que Y me fue muy útil porque en ese momento de transición, yo estaba empezando a querer la transición y estaba como muy tomado por el aspecto mío de actividad de profe de teatro, que en aquella época tenía grupos creo que de lunes a viernes y a veces días que tenía también a la mañana, pero mucho a la noche, y ya tenía un flujo laboral a través de consultoras que me llamaban para trabajar en el mundo más organizacional, y a veces tenía jornadas muy largas durante el día y después ir directo a la clase de teatro y empezar a sentirme agotado y empezar a sentir que no terminaba de rendir del todo bien en una en la otra y que algo había que modificar y también a nivel familiar no terminar de rendir, de poder estar tranquilo y amoroso, y al poder visualizarlo así, decir, bueno, tenía un anhelo que en ese momento me parecía un poco utópico, que era, bueno, cómo todo esto, cómo capitalizar todo lo que yo tengo para generar una actividad que se monetice mejor, con menos tiempo. Me ahora vamos, acuerdo de estar sentado con vos haciendo mentoring, que vos me dabas números y yo te decía, imposible, imposible lo que me decís. mm, Eh, ahora vamos a entrar ahí. La verdad que me emociona escucharte porque aparte sé un poco dónde estás parado hoy y esto tiene un año y monedas. Estas conversas que estamos recreando, que tuvimos en acompañamiento, tienen menos de un año. Y dónde estás parado hoy, interesante lo que me comentás. Entrando un poquito en Ikigai, quiero que sí le cuentes a la gente esto, ¿no? ¿Cómo gestionaste estas contradicciones o tironeos o tensiones, que son las siguientes, ¿no? Primero le recordamos a la gente que es el Ikigai, ¿no? Tiene cuatro categorías, cuatro vertientes. Lo que nos gusta en la vida, aquello que nos sale bien o tenemos talentos o nos dicen que hacemos bien. Tercero, ¿para quién ese aporte de valor? ¿No? Tu cliente, beneficiario, ¿no? El para quién te espera que vos te levantes todas las mañanas. Y por último, la capacidad de monetizarlo. Pero al momento sí de dibujar tu primer borrador de Ikigai, ¿no? ¿Cómo manejaste estos tironeos entre, che, pará, pero mi corazón late siendo actor, productor? Después de otro mundo que yo quizá pueda hacer un despliegue de eso que me dicen que hago bien, que es la parte de actuar, ponerme en escena y demás. Pero el para quién es un cliente de empresas corporativas del cual de ese palo no vengo. Son varias preguntas en una y desarrollarlas en el orden que quieras. Porque una es el tirón entre lo que me gusta mucho y amo, pero no me da el nivel de guita que yo quiero. Está este otro que me puede llegar a gustar, pero no vengo de ese palo y me puedo dar mucha plata. ¿Cómo sin renegar, cómo incluyo a mi dote de actor al mundo corpo? ¿Cómo fui entendiendo el lenguaje del mundo corpo, no viniendo del mundo corpo? mm. Me quedo con esas dos preguntas porque son muchos interrogantes que se hace quizá la gente que nos escucha. Y acá hay puntos de decisión que también supiste soltar para tomar, ¿no? Y ahí es donde yo también me emociono mientras te lo pregunto. Supe soltar y siento que todavía tengo para soltar y no termino de soltar del todo porque es un recorrido y es un camino,
pero sí me empezó a pasar esto de que hablamos bastante, que es como estamos en un constante cambio, en una constante evolución, y qué importante es poder dar un paso hacia atrás y poder pararse en un lugar más de observador y de testigo neutro de todo lo que va pasando para no quedarse preso de decisiones del pasado, ¿no? Esa frase de un pasado conocido nos lleva a un futuro esperable, y esto como decir, es en este presente, y que yo estoy tan entrenado para el presente en escena, es en este presente donde puedo transportar mi futuro, que en realidad mi futuro no va a ser más que un presente. Eh, Parece un trabalenguas, pero a mí me hace sentido. Y en este ubicarme en un lugar como de observador, casi de director de la película en la que soy también protagonista, me empezó a pasar que me empezó a, no te digo a gustar menos, pero a llamar menos el universo de, del teatro, del actor. Eh, no me convocó tanto, me empezó a convocar menos el querer ser actor, el querer, no sé, que me salga un papel, que me salga un laburo de actor y estar todos los sábados a la noche en función, y cierta cosa que también ese lugar del actor de ser tan validado por la mirada de afuera y que te den el papel, que no te den el papel, una cosa medio también en a veces medio puesto en la superficie, no sé, hay algo del mundo del actor que empezó a vibrarme menos, de verdad, y, y empecé a ver qué era lo que a mí me llamaba tanto como un llamado del alma, mirando para atrás, y me di cuenta que en realidad disfrutaba mucho más el espacio de uno a uno con un colega, con alguien que estoy dirigiendo, con un alumno, pero quizás también ese registro de momento de inspiración lo podía tener con, con un coachee, o con alguien en una capacitación corporativa, porque de pronto caía una ficha donde hay un alma, hay un silencio, hay una inspiración, hay algo que llega, y que era eso, y que quizás todo el recorrido teatral lo que me había llevado a darme cuenta de eso, y que el teatro había sido un medio para otra cosa, y que ese fruto ya estaba cayendo de maduro, ¿no? Te escucho y lo trato de traducir también con el objetivo un poco didáctico que tienen estas entrevistas que hago con ustedes, que es, no hubo la típica, no fue un camino lineal que como la paga es mejor acá y puede ser 3, 5, 7 veces lo que es la paga en el teatro, la paga en el mundo corpo, sino que hubo también un desenamoramiento. No sé si hay un tema también del ego del artista, de que la noche de los sábados se te hacía pesado en tu agenda, pero y como un desamor por múltiples factores de esa profesión actual y no tanto por el cambio por la moneda, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, el típico cambio, entonces lo hace por mercenario, con lo cual, pero sí quiero destacar que en tu Ikigai, y ahora vamos a ir a tu propósito profesional de cómo integras esto, y no quiero que olvidemos lo de tu carrera, también que iniciaste de médico, porque ahora vamos a ver cómo lo integraste en tu situación actual cuando hablas con el mundo corpo, ¿no? Mm. Pero como en términos de que en tu Ikigai es un claro ejemplo de combinatoria de lo que ya a vos te salía bien de antes, combinado con lo que te gustaba, y en poco tiempo, y acá quiero un poco que te explores un ratito y le cuentes a la gente, entendiste la otra pata del Ikigai, que es el para quién te levantabas todas las mañanas, y de repente, en vez de ser ya un grupo de alumnos que tomaba talleres contigo, como productor o actor, o un grupo de estudiantes que te escuchaba en alguna charla, se sentaban mandos medios o mandos altos o líderes de una empresa que hablaba un lenguaje de problemáticas que vos no venías de ese palo, pero que en breve decís, che, pero pará, en esto también sucede, y las mismas técnicas que utilizo para inspirar o enseñar y hacer docencia a un grupo de futuros actores, sea profesionales o como hobby ese actor, como yo que fui alumno tuyo pero por hobby, che, pero esto en la corpo, entonces la pregunta es ahí, pero pará, ¿cómo aprendiste ese idioma nuevo? El idioma corpo,
te abrieron puertas, hubo traductores. ¿Y qué cosas internas laburaste para animarte a meterte en una tribu? Puede haber excusas, no, pero ya de grande, ahora no, ¿cómo lo aprendí? Fue un nuevo idioma. Sí, hay un... Bueno, igual hubo ese desenamoramiento que creo que lo veo más ahora, pero también esto que vos decías de el factor económico también, como, bueno, una familia, unos hijos, en cierta edad, necesito un poco más de ingresos, veo que hay una opción en el universo corporativo, de la consultoría, del coaching, de la facilitación, que hay, digamos, hay otro nivel económico. El universo de dar clases, por momentos lo sentí un poco precario, te faltan los alumnos, alguno puede pagar, otro no, ¿no? Digamos, sí que estaba una búsqueda de una estabilidad. Bien. Desde lo económico. Bien. En relación a lo que preguntás, en el mundo corporativo yo siempre iba al principio como un... Eso, iba como desde afuera, me sentía como, bueno, voy como actor, yo de esto no entiendo nada, llego como el de afuera, el disruptor, hago algo divertido, soy loco, puedo hacer cualquier cosa. Total, te van a permitir cualquier cosa. Me van a permitir, pero al mismo tiempo hasta ahí, porque es el loco, hasta ahí, después y después te vas. Hay algo que siento que mamé familiarmente del universo también comercial, pyme, empresario, he colaborado con empresas familiares y cuando me voy a vivir afuera, a España para estudiar teatro, tuve también, no un pedido familiar, pero un consejo que tomé y una oferta económica de hacer un MBA, en el cual aceptaban mis 5 años de medicina. Una maestría en negocios. Una maestría en negocios, más enfocada en negocios. Se llamaba Media MBA. Ok, en negocios artísticos, producciones artísticas. Sí, bien. Televisión, teatro, música, todo ese universo. Pero ahí ya mamaste el lenguaje de negocios. Ahí ya mamé porque tenías 20 o 30. 27, 28. Bueno. Y tenía ahí, claro, compañeros ingenieros, compañeros economistas, tenías contabilidad, Entonces empecé a escuchar todo eso. Total. Igual... Sí. Lo sentía como, bueno, me va a servir si trabajo de productor, ¿no? Como en ese lugar. Y la verdad es que entrando en trabajos, siempre me sentí como un poquito de afuera y me golpeaba el síndrome del impostor. Un hito importante fue conocerte y entablar el vínculo amistoso y el vínculo de mentor. Para mí hay un momento cuando yo te pido la mentoría, te pido consejo, y me acuerdo que vos me dijiste, Nico, nosotros somos amigos, yo fui tu alumno, a mí no se me caen los anillos en decirte que esto que me estás hablando es de una mentoría, yo esto lo cobro, y eso para mí fue un gran aprendizaje y una cosa de decir, yo voy a invertir en mí mismo, siendo profe de teatro, $300 por hora, voy a perder, ¿no? Es como, y decir, bueno, apuesto en mí mismo, conversando con alguien en quien confío y que me conoce, a ver qué necesito para avanzar ahí, ¿no? Y esto de buscar una mentoría, para mí fue clave, y el lugar, creo que me diste también en las experiencias laborales con equipos, fue de un gran aprendizaje de poder entender ese vocabulario y después de tomar la decisión también a raíz de la mentoría de decir, bueno, me hago una certificación en coaching para que el mundo entienda un poco. Y ahí quería llegar también, ¿no? Como un punto intermedio en este viaje que estamos recorriendo. ¿Tomás agua? ¿Estamos bien? Sí, estoy bien. Esto de que, mezclando un poco la conversación si tuviese ahora que sintetizar, ¿no? En tu propósito profesional actual, en ese para qué te levantás todas las mañanas, quizás sale del parto del trabajo con el Ikigai, que es la intersección entre lo que te gusta, lo que haces bien, el para qué nos levantamos y cómo monetizamos todo eso que hacemos, que es este para qué profesional que estamos hablando acá en términos de vida laboral. ¿Cómo terminás integrando, volviendo a la línea vital,
tu vocabulario que yo noté de temprana edad digo en el vínculo de nosotros de hace 3, 4 años atrás, vos veías ya la empresa como un organismo vivo. Y es que, Ari, que yo estudié medicina un montón de años, tengo el lenguaje innato, hasta de palabras que usabas que yo no te entendía, venía de lo corpo, pero digo, no, pero pará, esto me gustó. Quiero que vengamos a hablar de empresas, no de los temas aburridos empresarios de management de siempre, sino de temas humanos, donde la empresa es un organismo vivo de múltiples almas en vez de un solo paciente, ¿no? El paciente, como lo bautizamos contigo, organizacional, y ahora damos una cuestión para trabajar juntos y hablamos de paciente en vez a veces de empresa, no de un paciente empresa, de un paciente organizacional. Pero, ¿cómo integras tu parte de médico, tu parte de productor y actor, tus conocimientos en principio ya de negocio también que tuviste? Y por qué no, esto más novedoso último, que aparte Ariel, no, y estoy pensando en meterme en algo porque quiero el lenguaje aprenderlo más y quiero ayudar a otros en lo individual. Y bueno, y te dije, puede ser counselor, dijiste, arrancaste, bueno, y esto, y Nico Coach, y asesorando coaches del mundo corpo, donde no venís del palo. Digo esto para estimular e inspirar a las personas que nos están escuchando, viendo, de que todo se puede, es un tema de, el techo está acá, en nuestras creencias, ¿no? Dale forma hoy, como esta pregunta me gustaría que la respondas, pero en términos de, hoy narrate, ¿cuál es tu propósito, versión quizá 4.0, 5.0, vísperas de mayo 2025, ¿no? Y tenemos 60 segundos para decirlo y hoy algo arrancaste cuando soy facilitador de, pero a ver, integremos ese para qué que hoy te levanta todas las mañanas, más allá de tus hijos y familia, a nivel, el para qué a nivel empresarial, digo, ¿no? En esa integración, yo mucho tiempo jugaba con, con el título este de medicina del alma, como hay un para qué, digamos, desde el alma para el alma, que, y al entender que las organizaciones, en el fondo, digamos, son continentes donde suceden interacciones humanas y que las interacciones humanas muchas veces se dan más desde los egos humanos. Bueno, ¿qué pasa si podemos despertar un poquito de alma en esos egos y qué tipo de interacciones se pueden dar, ¿no? Y entonces, ¿para quién me despierto, no? Me despierto para los miembros de esos equipos en organizaciones o para individuos que les toca comunicarse y tener conversaciones a veces complicadas, difíciles, que requieren coraje y que quizás de esas conversaciones depende el éxito y el resultado de un equipo y que todos hacen muy bien su trabajo, pero algo falla en ese aspecto a priori más difícil de ponerle forma, que es lo comunicacional, lo emocional, lo expresivo, colaborar en esos puntos y también inspirar a los que vienen de saber hacer muy bien su trabajo, pero que de pronto lo que les toca es cuidar a otros, que ellos tienen que hacer su trabajo y yo tengo que cuidarlos a ellos. Y bueno, entonces, ¿de qué manera desde lo actitudinal yo puedo cuidar, puedo escuchar, puedo dar apoyo, puedo inspirar? ¿Qué historias puedo contar? Y también sin negar todo ese pasado, por un lado, médico, en el cual tengo una visión de lo que es el ser humano y ese sistema, sin negar lo que viene del palo artístico y actoral, trayendo herramientas divertidas de roleplay o de escenificación, donde realmente los aprendizajes suceden por poner el cuerpo. Por eso digo facilitador a través de herramientas de conexión. Me gusta lo que escucho. Corres con ventaja con respecto a otros entrevistados porque conozco bastante de la película que estás vos viviendo porque me hiciste parte, ¿no? Y yo quiero decir, porque quizá vos por humildad no lo vas a decir, pero otra vez, acá el protagonista es el público que se escucha en este momento. Ni yo que te entrevisto, ni vos que estás acá, pero obviamente gracias por haber venido. Pero es decir, del Nico que solo era convocado para intervenir en actividades quizá lúdicas,
como nos gusta decir, lúdicas, no volúdicas, de hacer un poco de payaso y disruptivo, para la media hora de distenderse un equipo de trabajo, a poner contenido, a poner diseño y guiones, a desarrollar guiones con lenguaje ya corporativo, a entender el idioma, a desarrollar pastillas temáticas que impactan en equipos de trabajo y que seas convocado a veces como facilitador, ustedes como le dicen los actores, de actor primario y no de actor secundario ni de extra. Yo vi eso en menos de un año, y no una década, en menos de un año, con lo cual a vos, quien seas que nos estás escuchando en este momento, en menos de 12 meses, si uno tiene ganas, sabe pedir y rodearse de gente inteligente y generosa, las cosas suceden, ¿no? Y sucedió. Pero quiero destacar que vos quizás te lo estás trayendo ahora mucho, que hay mucho laburo interno hecho vos de cambiar este temor por valor, meter el coraje en escena, que es un tema que vos lo traes, hasta didácticamente en los equipos de trabajo con los que laburamos en conjunto, pero hay un técnico queriendo cambiar, con coraje, invirtiendo tiempo, energía y dinero en querer cambiar. Y esto que ya parecía caro o barato, tu tiempo, dinero, en estos procesos de transformación, sea lo que has invertido todo este tiempo, acá no damos nombre, pero en todo tu camino de coaching, o conmigo como mentor, o con alguien no sé qué, digo, hay tiempo, energía y dinero que elegís ahí, bueno, y estás viendo como el retorno a la luz de otras experiencias de vida que veo, Nico, muy rápido. Estamos hablando de unidad de tiempo, meses, no años ni décadas. No digo para también esto, gratitud porque veo muchas películas y digo, en tu caso, no, y después de 7 años, no, y después de 12, 15 meses, Ariel, ¿cómo administras la agenda cuando tengo varias cosas que tengo que decir que no? Mirá, ya tenés problemas distintos de los que tenías hace un año con respecto a este tema, ¿no? Sí, sí, coincido que el trabajo de autoconocimiento es un trabajo muy importante y es de coraje, porque cuando uno para la pelota y dice a dónde quiero ir, de pronto, inevitablemente, uno pone luz en sombra y ve cosas que quizás en la dinámica rápida de la cotidiana no la quiere ver. Y que cuanto más uno para la pelota y tiene coraje para ver eso, más rápido se limpia y más rápido suceden las cosas, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con algo de hacerse responsable. Ahora estoy teniendo un pensamiento de, digamos, el mentoreo que tomé con vos o la formación de coach y todo, es algo que hice por mi cuenta, sin pedir ayuda financiera o familiar, otro lado, como decir, no, esto lo hago yo por mí mismo, ¿no? Fondeado por vos, ¿crees? Fondeado por mí, sí. Como por tus ingresos genuinos que tuviste. Sí, y por una decisión de decir, es una inversión. E invierto primero. Hay un tema que te quiero destacar que mucha gente es, quiero ver el resultado y ahora invierto sí. No, campeón, es al revés. El universo te remunera una vez que vos pusiste la primera moneda, sea el primer movimiento de llamar un teléfono a alguien o el primer billete para invertir en este retorno, ¿no? Y no funciona al revés. Es primero uno la pone para que después el universo nos devuelva. Así lo he comprobado, y escucho comentarios. Y es ese mismo coraje que descubrís, me parece, en decir, bueno, voy a invertir, voy a probar a hacer algo distinto, que después es el mismo coraje que se pone en juego al decir, tengo la reunión de 30 años de egresados del colegio, que hay una parte mía que dice, no quiero ir porque son todos exitosos empresarios y yo soy un ex actor que quiere ser coach y me siento no sé qué, y ese es el propio complejo de decir, no, voy y me presento como lo que estoy haciendo y conseguís 3 reuniones y decís, ya, ese es el mismo coraje, estoy haciendo esto, quizás te puede llegar a interesar para tu empresa, mirá qué interesante, dale, nos juntamos, y después es esa misma metodología y es ese mismo lenguaje que aprendés en la experiencia que decís, mirá, sirve a la gente, le interesa, le sirve y podés generar un aporte genuino, no es solo un favorcito que te hacen como Nico, que te conocen. Entonces creo que de ese autoconocimiento realmente el coraje y después las diferentes lugares donde haces ese autoconocimiento, que quizás es terapia, es coaching, es conversa con uno mismo, son sesiones de constelación. Me acuerdo que tuvimos una sesión de constelación muy reveladora, ¿no? En esto de qué pasa cuando estás tomando las decisiones solo por el dinero o cuando tomas las decisiones por el corazón, y esa imagen del dinero acompañando. Totalmente. Porque estás de corazón, pero ¿dónde está el corazón? Antes el corazón quizás estaba en el teatro
y quizás el corazón no está más ahí. ¿Cómo me doy cuenta dónde está el corazón? Total. Quiero agregar algo que hace poco tuvimos un entrevistado que le encontré un patrón a esa película de vida y a la tuya, que es que no fue un salto al vacío, sino fue un salto, como me gusta decir, con agua en la piscina. De cuando no es que yo cerraste todo el boliche de la parte de lo que comías a nivel actoral, sino que entre medio, en lo que vas creciendo gradualmente en el mundo corporativo, aceptaste meterte con tu padre en el mundo empresarial para asegurar un fijo. Digo, a veces hay una actividad que quizá no amamos, pero que hacemos muy bien y nos da una paga, que es un hermoso colchón de transición para decir, che, pará, en el mes a mes, mientras yo voy a hacer el vuelo de alto impacto en lo que es lo que me gusta hacer y monetizarlo y romperla con eso, hay una actividad quizá que hago muy bien o bien, no me apasiona, pero me trae moneda. Entonces estuviste como part-time, permitime la palabra, con una generación de ingreso mensual fija para no tener la preocupación de cómo llego a fin de mes. Mientras tanto ordenabas tu agenda impecablemente para tener el 50% de agenda para hacer actividades de las que te llaman para trabajar en empresas, ¿no? Y esa transición también está como latiendo, sé que ahora ya perdiendo potencia en el buen sentido, y contame un poquito, porque si no eso Sí. parecen fotos exitosas y es, no, pero para ir, acá hubo 2 años de esto con esto que era, y hasta temas de energéticamente, peras con batatas, quizá tu mañana era dando una charla de alto impacto en Accenture y a la tarde negociando algo textil, pero contaba, vos Sí, entendés yo, ¿no? esto, cuando llega la pandemia, yo tenía la escuela de teatro bastante floreciente, de pronto eso se aquieta mucho. Familiarmente un, un trading de materias primas para la industria textil, donde y al mismo tiempo coincidiendo con esto, ¿no? Ir a Coca-Cola, a empresas grandes donde dar capacitaciones, workshops, facilitaciones, malabareando con esas tres cosas y muy diferentes, igualmente pudiendo encontrar atrás de las tres, haciendo un trabajo por momentos de frustración, de decir, uy, se te cae un cliente porque te estás negociando 0,01 centavo de poliéster, o estás en el auto, en el conurbano, yendo a visitar una fábrica y tenés miedo de que te venga alguien y te robe y te querés ir y después tenés que estar allá. Pero siento que hay algo de eso, como vos decís, hay agua en la pileta que por un lado te permite tener esa seguridad y que te permite decir, che, de esta plata que me entra del fijo puedo invertir en en una capacitación para mí, en invertir en mi marca personal, en invertir en un mentor, en un coach, y en irme entusiasmando con eso. Decir, mira, con esta plata que tengo voy a hacer esto. Y vos ves que es una inversión que después vuelve. Y por otro lado, guarda con que el agua de la pile esté muy calentita, muy cómoda. Y decís, bueno, me quedo en esta pile, ¿no? Y total, ya tengo, ¿no? Es cómodo trabajar con papá, es cómodo, es calentito, llega la plata a fin de mes. Entonces guarda con esa comodidad porque de pronto no salís de la pile. Total. Entonces Total. que el agua de la pileta, darte cuenta que tiene, por más que la disfrutes, no es el mar, tiene límites. En mi caso, no hacía que la relación con mi viejo florezca, sino que terminábamos siempre hablando de estas cositas. Ahora estoy muy contento porque, por ejemplo, sucedió algo a través de un proveedor de mi viejo, que él tenía un pedido de algo que no tiene nada que ver con el textil, que es azúcar. Che, ¿no conoces a alguien que tenga azúcar que necesito venderle a Arabia Saudita? Que lo escuché, que se lo pedía a otro, y con ese coraje yo le dije, Eric, ¿te parece? Y a través de un pibe que conocí en esa reunión de los 30 años de colegio, dije, este capaz que tiene, tuve la intuición, y ese me pasó el contacto de otro, y hicimos un link, y ahora quizás yo le llevé un negocio a mi viejo, y quizás el lugar en el que queda es otro, y ya estoy afuera de la pileta. Sí, sí, Ojo, pero si necesitas que te mire la pileta, porque vos ya estás grande, no tengo problema en mirártela amorosamente. Pero ya no estoy yo
de piletero. Clarísimo. Y bueno, y eso porque creció lo otro, no menor, por todo lo que ya nos contaste, ¿no? Porque fue creciendo el negocio de toda tu parte actoral y todas tus habilidades al mundo corporativo que te fue, ¿no? Remunerando acorde a poder ir soltando sensatamente, ¿no? Sin poner en jaque el costo del vivir de tu familia. Sensatamente, fue creciendo, uno le va poniendo el foco, va creciendo, hay algo de prepararse y creo que hay una dosis también de humildad y de tener, me parece que una mirada también espiritual de la cosa, no religiosa, espiritual, Sí, de sí. decir, estoy haciendo esto, es crear o reventar. Ujú. Y hoy digo, qué bueno que metimos, y digo metimos porque me siento parte de, no hago este viaje solo, sino hay aliados, hay gente Sí, sí, en los total. que uno se apoya, y qué bueno que esto creció, porque no, esto que vos pensabas, que esa pileta iba a estar siempre ahí, cambia la coyuntura, cambia un gobierno, cambia una ley, cambia un presidente en Estados Unidos, y el negocio textil se achica, y en esa pileta ahora hay poquita agua. Y eso que a mí me daba seguridad, hoy me representa quizás, y lo puedo poner en términos, en dos jornadas de trabajo más de coach, ¿no? Y entonces es algo que puedo decir, ya no lo necesito. Entiendo. Sí, sí. Hacemos un formato ya recontra conocido, que es más ping-pong de preguntas ahora, con lo cual es una pregunta y una respuesta sintética rápida. Dale. Hablando de góndola de servicios tuyos, los 3 productos claves que hoy te dan el 80% de los ingresos. Cuando hablas con Mundo Cuerpo, ¿cuáles son? Pastillas temáticas, porque hablamos de pastillas, pero no hablamos de temas Sí. en concreto. Los 3 productos Pareto que me dan el 80% de los ingresos son... Coaching en oratoria, que también le llamamos comunicación con coraje, fortalecimiento de equipos de alto desempeño y coaching Y coaching ontológico, ¿no? ontológico. Sí. Eso más consultante individual. Consultante individual. Los 2 primeros, consultante colectivo y esto individual. Sí. Individual también el coaching en oratoria. Excelente. ¿Cuáles son las redes, los espacios donde vos te mostrás en góndola? Los canales de distribución de Nico, tu producto. ¿Cuáles son tus...? Hay, viste, como un Sí. mayorista que vende mercadería también, que hay mayoristas, minoristas, bolseros, no bolseros, LinkedIn, flyers, reparto en una plaza, nada, las distintas maneras que conocemos de darnos a conocer. Los 3 principales, darnos a conocer, que te han sido efectivos y que han monetizado tu camino ¿no? Sí. Hoy por hoy es a través de lo que llamamos esos bolseros, esas consultoras que me contratan para clientes, Ujú. y después es clientes particulares, a priori a través de búsqueda activa mía, Ujú. y siento que tengo un debe conmigo mismo, que es ayornar el nivel digital de redes sociales, llámese LinkedIn, llámese Instagram, donde poder ir construyendo una comunidad donde aparezcan futuros clientes. Bien, resalto que ya sos autoconsciente, que está bueno para tener mañana mayor control de tu destino, no depender los ingresos tanto del bolsero intermediario que subcontrata en ti, sino en, yo armando pastillas, contenidos temáticos, demostrarme en la aldea digital todo el tiempo con un trabajo inteligente, sistemático. Y está bueno eso, porque mucha gente, otra vez, veo la piscina, como era la piscina Bugalinde tranquila, que lo tranquilo y lo tibio nos puede adormecer, cuál era quedarme ahí en el cobijo de papi, en este caso cambia el cobijo, en vez de papá, literal papá Cohen, papás, mamás, bolseros, bolseras, ¿no? Tal cual. Y me permito decirlo porque se me lo has compartido y sé que ya la viste, con lo cual es noche. Y está bueno que algún año, si hacemos una entrevista, me digas, no, Ariel, la verdad que era el 60%, porque mañana es más autónoma tu agenda, tu vida y tu panel de control, ¿no? Sí, estás más en control de tu destino. También siento que eso tiene que ver con si voy a generar esa góndola, tengo que tener bien claro qué estoy comunicando, y eso es algo que se va aclarando con el tiempo. Entonces, de vuelta esa mezcla de no tener prisa, saber que quiero eso, pero dejar que se plasme lo que me quiero vender a través de ahí. Aunque no lo creas, se fue el tiempo. Me encantaría que
un podcast, una película, un libro que te marcó, el que te venga ahora, lo que te venga, mezclado, obviamente que eso no deja de ser un consejo para aquellos que nos escuchan, que están con esta cosa de me animo a cambiar, a dar el salto, no. Y bueno, nos despedimos. El libro El proceso de la presencia. El proceso de la presencia. Michael Brown. Excelente, Michael Brown, ya después uno lo puede googlear. Sí. Nico, fue un placer. Muchas gracias. Gracias a vos.